Yo creo que usted y yo hemos orado muchas veces y le hemos dicho, Dios, que se haga tu voluntad. Y luego de manera interna decimos, Señor, pero que tu voluntad se parezca o que sea como la mía. Y luego lo decimos con cierta ironía y nos reímos, pero no nos damos cuenta que realmente todo el tiempo es así. Estamos esperando que la voluntad de Dios se parezca a la nuestra cuando no tenemos ni siquiera idea de la dimensión de la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es algo en lo que nosotros deberíamos estar meditando. Porque así como hemos visto esta semana diferentes ejemplos de hombres que fueron probados y aprobaron, también la Biblia habla de hombres que fueron probados y reprobaron. Amados, buenos días. Mire, yo creo que no hay cosa más fea que reprobar. Yo después de muchos años ahora estoy en la escuela y ¿cómo le tengo miedo a reprobar? Porque entonces me significaría literalmente entender dos cosas. Número uno, que no puse atención y no le eché ganas. Y número dos, que no aprendí nada. Es muy satisfactorio terminar un examen y saber que sacó uno 100. O ver la boleta al final del tetramestre, en mi caso. Decir, qué rico. Pero cuando lo trasladamos a nuestra vida de fe, pocas veces estamos conscientes de que nuestro corazón puede estar siendo probado y que podemos reprobar. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos a un Jesús que hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado y no era mentira. Jesús hacía milagros y el mundo estaba siendo transformado al grado que el día de hoy, imagínense, tenemos nuestro calendario se mide en antes de Cristo y después de Cristo, y este calendario aplica para todo el mundo, para la gente que cree y para la gente que no cree. O sea, a ese nivel, ¿sí? Pero había quienes estaban esperando un Mesías y que venían y decían, aquí hay un Mesías que va a venir y se va a sentar en un trono, y entonces todos los que yo considero malos, fuchi, van a ser desplazados y van a ser avergonzados. Y cada persona tenía su propia idea de lo que era la voluntad de Dios, cuando realmente lo que querían era, ahora sí, voy a ver cómo te va a ir mal y ¿no? Al grado, amados, que hubo personas que quisieron forzar la voluntad de Dios. Y una de esas personas que quería forzar la voluntad de Dios era uno de sus discípulos, al cual muchos conocen como Judas el traidor. Pero no era traidor porque haya entregado a Jesús. Era traidor porque él estaba esperando ver su voluntad hecha y que Dios la avalara. Cuando Judas fue a traicionar a Jesús, él está esperando que vengan, que lo apresen para que Jesús rompa las cadenas y empiece con un dedo a tirar a los soldados y que de repente el gobierno romano caiga para que se establezca el reino de Jesús. O sea, eso era lo que él esperaba. Él estaba esperando que el Mesías se comportara de acuerdo a la idea y a la voluntad de Judas y no de Dios. Por eso cuando Jesús es apresado y cuando Jesús es crucificado, Judas va y se suicida porque no puede soportar el hecho de que su voluntad no haya sido la voluntad de Dios. En otras palabras, reprobó. Su corazón fue probado y no supo esperar la voluntad de Dios. Y reprobó. Y reprobó al grado que, fíjese, aún en lo físico, dice que fue y se ahorcó y que se le salieron las tripas. Y las emociones radican en las tripas, quiere decir, físicamente, su enojo y su emoción pudo más que él. Y cuando nosotros entendemos que Dios va a probar nuestro corazón con la intención de que seamos pacientes y que podamos poner por delante lo que Dios opina, porque Dios nunca, amados, nos va a dejar sin respuesta. Perdónenme, mire, no me gusta decirlo, pero me gusta decirlo. No hay frase más mediocre sobre la tierra que decir, Dios por algo hace las cosas, porque haga de cuenta que es como si apagáramos nuestro cerebro y desconectáramos nuestro corazón y dijéramos, pues Dios que le haga como quiera. No, Dios va a venir y nos va a hacer parte de su voluntad y nos va a dejar entenderla y verla si nosotros queremos. Pero si nosotros estamos aferrados a que nuestra voluntad
sea más importante que la de Dios, entonces vamos a reprobar como Judas y vamos a quedar con las tripas de fuera. ¿Por qué? Porque Dios no hizo las cosas como nosotros queríamos y a lo mejor no era la voluntad de Dios. Y entonces, literal, cuando decimos Dios por algo hace las cosas, la culpa es de Dios. Esa es la manera, o sea, mediocremente simplemente decimos la culpa es de otro, no es mía. Pero la verdad es que a Judas nadie le dijo que Jesús se iba a sentar en un trono físico. A Judas nadie le dijo que Jesús iba a venir a derrocar a los romanos y apaciguar a los judíos. Esa era su propia idea y él trató de forzar. Imagínense, trató de forzar a Jesús. Yo hay veces que quisiera forzar a mi mamá y no puedo. Hay veces que quisiera forzar a mi pastor y no puedo. Hay veces que quisiera forzar tantas cosas. Y cuando me pongo y me siento a orar con Dios, y digo, Señor, no seas malo, muéstrame tu voluntad. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y que te van a dar esperanza. Pero ¿por qué Dios tendría planes ocultos? Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios todos los días. Romanos 12:2 dice, no se hagan como las personas que están alrededor de ustedes y no se amolden a las cosas del mundo, dice, dejen que el Espíritu Santo les renueve el entendimiento y así conocerán a Dios, la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Ahí promete que conoceremos la voluntad de Dios y la vamos a conocer por adelantado si nos permitimos dejar a un lado la nuestra. La prueba de nuestro corazón está en dejar nuestra voluntad de lado para poder escuchar, conocer y ser parte de la voluntad de Dios. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea y nos vemos el lunes con el favor de Dios. Cuéntame qué opina. Tenga un gran fin de semana. Hasta luego.